Los saludo afectuosamente y bien, pues el día de hoy vamos a estar trabajando con Minitab para resolver el diseño factorial. Es importante indicarles que vamos a trabajar en dos momentos con Minitab. En el primero para hacer un factorial de 3×3 y en el segundo vamos a generalizar el modelo factorial a un factorial general, ¿sí? Entonces en este primer video vamos a estar trabajando con el ejercicio que se revisó la sesión anterior, que indica que se muestran los datos de vida en horas de un microorganismo expuesto a dos factores. El primer factor es temperatura y el segundo medios de cultivo. Vamos a analizar si existe interacción entre factores, es decir, que el diseño experimental bajo el cual se ha desarrollado la investigación es un diseño factorial. Decimos que es un diseño factorial de 3×3, haciendo alusión a que el 3 se refiere a que existen 3 niveles del factor A y el otro 3 significa que va a haber 3 niveles del factor B. Si hipotéticamente hubiera 4 factores del nivel 4 niveles del factor B, entonces sería un factorial 3×4. Aquí lo importante es cómo nosotros tenemos que llenar nuestra tabla de Minitab. Si ustedes observan, lo único que he trabajado es que hemos colocado el tipo de cultivo y vamos a ver cómo se leen estas coordenadas. El tipo de cultivo es 1 con la temperatura 15 y vamos a colocar la variable respuesta que es 130. Posteriormente decimos tipo de cultivo 1, temperatura 15, 155. Es la forma en la que nosotros lo hemos llenado. Ustedes podrían estar seleccionando alguna otra manera de llenarlo. Por ejemplo, pudieran decir tipo de cultivo 1, temperatura 15, 130. Tipo de cultivo 1, temperatura 70, 34. Tipo de cultivo 1, temperatura 125, 20. Lo único que tienen que hacer es cuidadosos al momento de llenar la información y que corresponda tanto al tipo de cultivo como temperatura, que son estas dos variables bajo análisis, así como la captura correcta de la variable respuesta. Una vez que nosotros tenemos esta tabla, quiero que ustedes lo observen con detalle y se den el tiempo necesario para capturarlos en la comodidad de su hogar. Lo que tenemos que hacer es una cosa muy sencilla. Tenemos que seleccionar la opción de irnos a estadística y, como en otras ocasiones, nos vamos a análisis de varianza y seleccionamos modelo lineal general. Vamos a recordar de forma inicial que cuando nosotros tenemos diseño factorial estamos haciendo alusión de que hay interacción entre factores. No olviden esto porque va a ser necesario que lo estemos añadiendo en su momento. Entonces nuevamente decimos la ruta ANOVA, modelo lineal general, y nos vamos a ajustar modelo lineal. Entonces ahora en la variable respuesta nosotros la hemos identificado como variable respuesta. Vamos a colocar aquí, vamos a borrar, este es de un ejercicio anterior, y entonces vamos a ver aquí cuál es nuestra variable respuesta. Le hemos llamado así, variable respuesta, y cuáles son nuestros dos factores bajo estudio, tipo de cultivo y temperatura. El resto de los elementos vamos a irlos revisando poco a poco. Nos vamos aquí a la opción de aleatorio, esto es si nuestros factores no pudieran no ser fijos, entonces aquí lo cambiamos como fijo o aleatorio. Por este ejercicio es con variables fijas, entonces vamos a darle a aceptar. Nos vamos al siguiente, que es el modelo. Aquí tengan muchísimo cuidado, es donde nosotros vamos a colocar la interacción. Entonces tenemos interacción hasta el orden 2. Si nosotros no tenemos seleccionado esto, lo único que hay que hacer es, vamos a eliminar estas variables. Lo único que hay que hacer es seleccionarlas dos veces y ya nos saca la interacción de los factores. Le damos a aceptar. Tengan cuidado aquí antes de que le demos a aceptar. En estos factores es importante que ustedes consideren que va a haber interacción. Si ustedes por default lo tienen como interacción 1, es muy probable que no les esté ocurriendo y no esté apareciendo este elemento. Entonces, por favor, aquí deben estar la interacción entre los factores y le dan a aceptar. El resto de las opciones sigue siendo la misma que en las ocasiones anteriores. Tenemos el nivel de confiabilidad del 95%. La codificación quiere decir que baja hasta alta, no nos interesa en estos momentos. Paso a paso, si ustedes quieren ir verificando cómo se va desarrollando de forma
paulatina el diseño factorial hasta encontrar el análisis de varianza que pudiera serles de utilidad cuando quieren verificar algún dato que hayan hecho de forma manual. Gráficas, que sabemos que es una gráfica de 4 en 1, pudieran estar trabajando los residuos y nos vamos a resultados, lo vamos a dejar como está, en tabla simple, y nos vamos a aceptar. Una vez que nosotros hacemos eso, recordemos que en la hoja de respuestas es donde nosotros vamos a poder encontrar nuestro diseño factorial. La única diferencia es que ahora ya no nos están apareciendo las hipótesis, pero es muy sencillo, ya saben ustedes cómo resaltarlo. Y tenemos el análisis de varianza. El tipo de cultivo tiene un valor de 0.002, al igual que la temperatura y el tipo de cultivo o temperatura, que es 0.019. Este es el factor de interacción, hay que recordar. En los tres casos, como el nivel de significancia es de 0.05, observemos que estos valores son en todos los casos menores, luego entonces la hipótesis nula se rechaza. Es decir, tanto el tipo de cultivo como la temperatura y la interacción afectan la vida del microorganismo. Explicado lo anterior, es importante que ustedes ahora desarrollen las pruebas de contraste. Vamos a ver qué es lo que ocurre acá abajo, coeficientes, y debemos de tener la ecuación de regresión, que como ustedes observan ya es una ecuación bastante compleja. Tenemos el ajuste de los datos y también tenemos aquí los gráficos que nos muestran si se están cumpliendo los supuestos del modelo lineal. Recuerden que antes de hacer la corrida de el análisis de varianza para el diseño que ustedes estén trabajando, primero deben de verificar los supuestos de este modelo. No nos vamos a quedar única y exclusivamente con el análisis gráfico. Hay que, por favor, hacer el análisis estadístico o el análisis numérico. ¿Qué más podemos estar trabajando aquí? Nos vamos nuevamente a estadística, a ANOVA, y ahora nos vamos a ver la gráfica de efectos principales o la gráfica de interacciones, porque recuerden que lo que nos está interesando es la gráfica de interacciones. Aunque en realidad esta gráfica de interacciones pues de alguna manera la podemos hacer de forma inicial para predecir el comportamiento de nuestros datos. Entonces tenemos como variable respuesta a la columna C3, donde la hemos identificado precisamente como variable respuesta, y en los factores a nuestros dos factores bajo análisis. Aquí les dice que quiere mostrar gráficamente la interacción completa. Vamos a dejarlo así por default. Nos vamos a opciones, nos piden el máximo y el mínimo, pero vamos a dejar que Minitab lo calcule y le damos a aceptar. Observemos aquí la interacción. Nos está indicando que aquí hay interacción entre el tipo de cultivo 3 y el tipo de cultivo. El cultivo 1 interacciona o tiene relación o interacción con el cultivo 2 y el cultivo 2 con el cultivo 3. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que hay efecto de interacción de las dos variables. Entonces ahora lo otro que pudiéramos estar observando es las pruebas de contraste. Para las pruebas de contraste, nuevamente recuerden que nos vamos a estadística y ahora nos vamos al análisis de varianza y nos vamos nuevamente al modelo lineal para verificar las comparaciones. Seleccionamos las comparaciones y recuerden cuándo van a utilizar la comparación de Tukey y cuándo van a utilizar la comparación de Fisher. Vamos a colocar las dos y también vamos a elegir las comparaciones para cada una de ellas. Recuerden que el resto de las opciones ustedes las pueden ir modificando. Vamos a darle a aceptar. Esto ya resulta de alguna manera repetitivo, dado que hubo un video particular para ello. Lo único que quiero que ustedes verifiquen es cómo obtenemos, por ejemplo, aquí las comparaciones por pareja de Tukey para el tipo de cultivo, de Fisher para el tipo de cultivo, para temperatura, es decir, para cada uno de los factores. Recordemos que las letras que no comparten, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces ya lo veíamos también en la gráfica de interacción. A ustedes les dejo que revisen cada uno de estos detalles, o que lo revisen, mejor dicho, con mayor detalle. También nos vamos ahora, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, cuando nosotros abrimos el ANOVA y hacemos el análisis del modelo lineal, también existe aquí las gráficas factoriales, pero
De alguna manera ya les mostré las gráficas de interacciones que son muy similares. Entonces la variable respuesta sí está definida, recordando que es la vida del microorganismo en horas, las variables que van a ser graficadas es el tipo de cultivo y la temperatura. Podemos hacerlo de forma independiente o conjunta, y nos vamos aquí a gráfica de efectos principales, le vamos a dar aceptar y aparecen dos gráficos. En el primer gráfico lo único que se hace es el análisis particular, que significa que vamos a ver el eje de las X, que la media del tipo de cultivo va incrementando con respecto a la temperatura. Y por el otro lado tenemos la interacción, que ya la habíamos analizado en el ejercicio anterior, donde referíamos precisamente que esta gráfica es de tipo de cultivo con la temperatura, y aquí se ve la interacción. Recordemos que la interacción se puede analizar a través de la intersección o el cruce de los datos. Entonces, todo lo que nosotros vimos de forma teórica y que ustedes han venido realizando los cálculos de forma manual, ahora los pueden estar verificando a través del Minitab. Entonces, esto sería todo para el diseño factorial. Es importante, vuelvo a insistirles, que ustedes tengan perfectamente claro la información, porque de ahí radica la importancia o la pertinencia de la captura de cada uno de los datos, de cada una de las variables. Si ustedes no hacen esta introducción de datos de forma correcta, pues definitivamente vamos a tener resultados completamente diferentes. Y también es importante que en el momento de que ustedes hagan el uso del Minitab, no olviden que el diseño factorial lo que busca es analizar si existen interacciones de factores. Entonces, por favor, deben tener caso. En el siguiente video lo que nosotros vamos a estar revisando es el diseño factorial generalizado, y para ello vamos a utilizar precisamente el Minitab, que puede ser muy bien utilizado para un factorial de 2×2, de 3×3 o cualquier número de elementos del factorial, pero también es un modelo generalizado. Entonces, quedo a la orden por si surge alguna duda durante el desarrollo de cada una de sus actividades. Estoy atenta a sus inquietudes, y recuerden que la única manera de que ustedes aprendan y entiendan los diseños experimentales pues no es más que practicando y teniendo claridad de cada uno de los elementos de los diseños y cómo estos van variando y cuándo es necesario utilizarlos. Agradezco muchísimo su atención y estoy atenta a sus dudas. Gracias.